Amén. Dios les bendiga. Creo que el Señor está aquí. Amén. Y adoramos a ese Dios que no podemos ver, pero que sí podemos creer. Amén. No podemos tocar con nuestra mano a Dios, pero sí con nuestra adoración podemos llegar a Él. Que esa adoración y esa alabanza suba como un olor agradable, como un olor que pueda ministrar, amén, su presencia. Y mientras cantábamos, bueno, tal vez usted se ha preguntado, bueno, ya estoy aquí, ya he entregado mi corazón a Él, ¿y qué sigue? ¿Verdad? Yo creo que más de algunos de los que estamos aquí nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso a tomar? ¿Y cuántos creen que Dios es Dios grande? Si Él es Dios grande, sus caminos también son grandes. Sus promesas son grandes para usted y para mí. Y yo creo que Él quiere bendecirnos. Amén. Y que Él quiere hacer mucho más allá, como dice su palabra. Porque Él dice que nuestros pensamientos no son los mismos que los pensamientos de Él. Los de Él son, tal vez nosotros pensamos pequeño, pero lo que Él está pensando hacer con nosotros es tan maravilloso. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos 8. Veníamos platicando con Lester y me dice, mira, que veníamos hablando, ¿verdad? De muchas cosas, pero de la palabra y me comentaba lo que el Señor hablaba ayer. Ay, hermano, le digo, yo traigo el mismo mensaje. Bueno, le digo. Y entonces le digo, ¿cómo hacemos? Pero bueno, que el Señor sea el que se glorifique, amén. Su palabra no es aburrida. Amén. Romanos 8, ¿cuántos han hecho esa pregunta? Señor, ¿qué sigue? Aquí estoy dispuesto, aquí estoy listo, pero dime qué sigue, qué más quieres, qué más pides. Soy tu hijo, soy la iglesia que tú estás levantando, pero ¿qué más hay? Bueno, si hemos creído en ese Dios grande, ¿sabes? Si su fe tal vez ha menguado por las circunstancias, vea la Biblia. Vaya a la Biblia y vea todo lo que su Dios ha hecho. Esa es una manera muy sana de estimular su fe. Cuando usted lee las maravillas, Dios le dijo a su pueblo, a los padres, cuéntenle a sus hijos las maravillas. Y mientras ellos salían de Egipto y todas las proezas, y ellos levantaban altar para señal de cómo Dios se había glorificado. Y decía, cuéntenles a ellos quién es el Dios en el que ustedes han creído. Entonces, al leer la Biblia, al leer la palabra y leer que Dios fue fiel con esos hombres que levantó, que Dios no le falló, no le va a fallar Dios a usted tampoco. Amén. A veces no entendemos cómo Dios se mueve. A veces no comprendemos lo que Dios hace, pero Dios nunca nos va a fallar. Dios no comete errores, Dios no improvisa. Si este plan Dios ya lo sabe. ¿Sabe cuál es lo mejor? Que al final de la película, la historia va a terminar que la iglesia y Jesús fueron felices por siempre. Amén. Yo creo que nos emociona. Al final de la historia, Jesús ha salido victorioso. ¿No le estimula su fe? Pero bueno, vamos a ver qué Dios, Romanos capítulo 8. Vamos a meditar aquí. Y si usted de los que se ha preguntado, Señor, ¿qué más pides? Vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿verdad?
su palabra sea honrada por cada uno de nosotros. Y confiando en esa fidelidad, dice, ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo volvemos a leer todos juntos, a cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted anda en Cristo, diga conmigo, esa palabra es para mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. ¿Qué es la condenación? Buscaba una definición y dice que condenación es juicio, castigo, perdición, sentencia o destrucción que se impone a quienes quebrantan la ley, y en este caso pues la ley de Dios. Pero aquí nos está diciendo la palabra, bueno, Pablo hace un resumen, ¿verdad? Desde el capítulo 1 en Romanos, y habla de la ley, habla de la circuncisión, habla en el capítulo 7, habla de la pelea y la naturaleza humana, donde dice lo que quiero hacer, no hago. Y habla de esa lucha espiritual que cada uno de nosotros quizás también enfrentamos. Tenemos una batalla donde usted quiere hacer lo bueno, pero muchas veces no hacemos eso que sabemos que es bueno. Y habla de ese pecado, dice que habita, que mora muchas veces en nuestro corazón. Pero en el versículo 25 dice, del capítulo 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y comienza el capítulo 8 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bueno, recordemos, ¿verdad?, que en el antiguo, los originales no había estas divisiones de capítulos, era un solo mensaje. Pero aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ojo, que ahí es donde se pone la cosa, ¿verdad?, un poco exigente para nosotros, pero dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que el Señor, bueno, me decía Lester, bueno, este mes hemos estado hablando del Espíritu, yo no sabía. Bueno, le digo, pues vamos a hablar de ello también, porque dicen los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya somos cristianos, ya hicimos tal vez, todos aquí creo que si escribiéramos un libro de cómo venimos al Señor, encontraríamos grandes historias. Podríamos escribir un libro. Ese es un paso muy importante, pero ahora el Señor nos demanda que vivamos conforme a su Espíritu. Que vivamos conforme a su Espíritu. No hay condenación. Creo que ninguno de los que estamos aquí también podríamos obtener salvación y librarnos de esta condenación por nuestra propia cuenta. No podemos. Nosotros ya vivimos bajo el milagro de Jesús. Creo que le pedimos, yo también, Señor, haz milagro en esta área, haz milagro en esta otra área. Pero usted y yo ya vivimos bajo el milagro más grande que la humanidad ha recibido, y es la salvación. La salvación abrió la puerta, pero es el milagro más importante que usted y yo hemos recibido. Es lo más grande. ¿Sabe por qué? Porque hay otras muchas cosas que usted puede alcanzar por su propio esfuerzo, pero la salvación no. Usted pudo haber hecho y puede hacer un montón de cosas, pero la salvación no la podemos obtener con ningún otro método, en ninguna otra persona, solo a través de Jesús. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios por nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces dice Pablo, se atreve a decir, no hay ninguna condenación, porque él sabe el efecto que ha provocado Jesús en él.
Él sabe el efecto que puede provocar en aquella persona que le dice, sí, Señor. Entonces hemos venido a Él, pero aquí nos está diciendo caminar una vida conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Entonces, ahora nos toca conocer al Espíritu Santo y lo que Él pide. En ese acompañamiento, ¿verdad?, que nosotros podemos conocer. Todos los que están casados aquí no se casaron de un solo. Te miré, hubo un amor a primera vista y mañana nos casamos. Hubo un proceso de conocimiento donde hubo un sentimiento que se fue cultivando, que se fue sembrando y hasta tomar la decisión. Bueno, yo creo que te aguanto y me aguantas. Podemos vivir juntos. Con el Espíritu Santo es igual, una relación. Entonces, yo pensaba en esto y es interesante que el Señor, que Pablo está diciendo aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a ver un poco el contexto de este capítulo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es esa ley? ¿A qué ley se está refiriendo? La ley no daba solución a la consecuencia de haberla roto, de haber roto la ley. Apuntaba a lo que yo había hecho, pero no me daba solución. Me desnudaba y me exponía a la condición, pero no me daba solución. Pero dice, me ha librado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era, como dice su palabra ahí, débil por la carne. O sea, mi carne está expuesta a romper la ley siempre. Está expuesta a violar los estatutos y a no vencer esa naturaleza, es lo que está diciendo. Cuanto era débil por la carne, Dios dice, enviando a su Hijo, por eso le adoramos. Por eso es que usted tiene razones suficientes para rendir su vida a Jesús. Por eso es que hay en la Biblia suficientes razones para darnos cuenta del por qué. Si usted ha dicho, ¿por qué? ¿Por qué Jesús es la figura más importante? ¿Por qué se habla de Él en el Antiguo Testamento? Tantas profecías y la Biblia tiene que ver con Jesús. Por donde usted la vea, la Biblia tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con Él. Por eso dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. No dice que Jesús pecó, ¿verdad? Semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque Él vino, su naturaleza, el Padre envió a su Hijo en forma de hombre. Cumplió el proceso desde su nacimiento. ¿Sí? Desde el vientre, un proceso natural. Al grado que dice la Biblia que por eso Él se compadece de nosotros. Amén. Para que la justicia, dice, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay dos maneras de cómo usted y yo podemos vivir. Pero solo hay una por la cual podemos decidirnos. Y debemos decidirnos. Porque los que son de la carne, bueno, podemos preguntarnos, pero ¿y cómo me doy cuenta entonces en qué lado estoy? Porque ahí es donde la palabra nos quiere llevar, a que nos demos cuenta en qué lado estamos viviendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, si usted y yo nos hacemos una evaluación y hacemos un examen, sabe, hermano, que
qué buena terapia es para nosotros autoevaluarnos. A veces es más fácil evaluar a otro, ¿verdad? Y eso caemos tan fácil en evaluar a otro. Ay, pero es que la hermana, cómo anda el hermano y su vida, qué desordenada. Y nos encanta evaluar a otros, pero la pregunta aquí es para nosotros. No le codee ahí te está hablando el Señor, no. Codéese internamente usted. Dice, los que piensan, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Entonces allí la palabra, mire, tiene tanto poder, tanta sabiduría, tanta riqueza, que nos desnuda nuestro corazón y nuestras intenciones. Y podemos, bueno, ¿en qué pienso yo? Voy a hacer una lista en las 10 cosas que yo más pienso. Voy a enumerar, a ver, vamos a ver en qué pienso. Y si usted hace esa lista y la compara con la palabra, usted ahí no necesita una profecía, no necesita, allí con la palabra, Dios y usted, Señor, este es mi examen, en estas cosas pienso. Los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces lo que me dicta mi carne y lo que me dicta el Espíritu. Pero si no conozco al Espíritu, ¿cómo voy a saber lo que es de Él? ¿Verdad? Si no conozco al Espíritu, ¿cómo voy a identificar que esas palabras son del Espíritu? Si no camino con Él. Si no camino con Jesús, ¿cómo voy a identificar esas palabras que vienen de Él? Dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Yo creo que a algunos de aquí nos tocó darle agua a algún animal allá en el pueblo, ¿va? ¿Y qué pasaba si ese animal conocía su voz? No era necesario meterse hasta allá. No se hagan, hombre, sí, con algunos estuvimos ahí metiéndonos allá a los potreros. Ajá. Si conocía su voz, ese animal salía rápido a la puerta. Pero si no conocía su voz, le tocaba ir. Es igual. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí es donde entra entonces, ¿qué hace el Espíritu en mí? ¿Qué provoca? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me conduce? ¿Qué hace? ¿Qué áreas puede tocar que no se tocan por ningún otro lado? Hay algo muy, muy maravilloso. Vamos a ir viendo paralelamente a otros versículos. Y dice aquí, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces primero hablamos de lo que pensamos. Y sabe que lo que pensamos se manifiesta después en lo que hacemos y en lo que decimos. Entonces lo primero que hay que entregarle al Espíritu Santo es nuestros pensamientos. Dicen por ahí, no hay ninguna obra en toda la tierra hecha que primero no se pensó. Para bañarse, para estar aquí, para comer, para desayunar, para algo que usted se quiera comprar, primero lo pasó por la tienda y miró aquellos zapatos que hasta brillaban. Esos son los que yo quiero. Y se los anda imaginando. ¿Cómo le quedaría? Me quedaría bien con esta otra ropa, me combinan aquí, después los compro. ¿Sí o no? Amén, dicen las mujeres. Uno de hombres solo va si está barato, hasta va. 2 por 1. Es igual. Entonces, pienso, y después dice, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si yo me ocupo en pensamientos de la carne, si yo pienso en pensamientos de la carne, después me voy a ocupar en esos pensamientos. ¿Ok? Pero después dice, si yo pienso en lo del Espíritu, también esos pensamientos me van a llevar a ocuparme
en cosas espirituales. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y ambos tienen recompensa y ambos tienen frutos. El ocuparse es dedicarle tiempo. El ocuparse no es nada más y menos que dedicarle tiempo, dedicarle energía, dedicarle emoción, dedicarle sentimiento. ¿Por qué cree que Dios nos dice, me amarás con todo tu corazón? ¿Qué más? Tu alma, tu mente. Y dice también, ¿verdad? Tu fuerza. ¿Por qué cree que Dios nos pide completos? Dios no nos pide un poquito. Dios nos pide enteros, completos. Dios no nos pide una parte. Porque Él quiere una entrega y una rendición completa. Él no nos quiere a medias. Por eso es que Dios compara tanto el matrimonio con la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y compara esa relación matrimonial con la relación que Él desea tener con nosotros. Y en un matrimonio, ¿verdad? Que no hay terceros. Hasta el hijo usted lo manda a volar allá porque hay tiempo para el matrimonio. Me han contado, va. Ay, no sé de eso. Entonces, completos, el ocuparse. Entonces, hermano, mire, evaluémonos. Ahora, ¿en qué pienso primero? Después, ¿en qué me ocupo? Obviamente que hay cosas en las que es válido ocuparse, el trabajo, la familia, negocios si los tiene. Eso no estamos diciendo que es pecado. Pero en todo eso, en toda esa ecuación, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su Espíritu? ¿Estoy invirtiendo algo con Dios? ¿Estoy invirtiendo tiempo para conocerle, para buscar su palabra? ¿Estoy teniendo intimidad y relación con el Santo Espíritu, donde me aparto y me aíslo para estar con Él? Donde apago todos los ruidos de este mundo, porque hay mucho ruido en este mundo. Hay demasiado ruido, demasiada bulla, demasiadas cosas que nos absorben, y más en este país, ¿sí o no? Hay muchos afanes, si usted se fija, y si usted se descuida, ese afán lo ahoga, lo atrapa, y cuando acordó, su tiempo y sus pensamientos son dedicados más a ello. El ocuparse de la muerte, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces el ocuparme de la carne, ¿a dónde me lleva? A la muerte. El ocuparme del espíritu dice que es vida y paz. ¿Por qué muchos cristianos andamos tan apagados? Que no le hayamos sentido a la vida cristiana y a la fe. ¿Por qué muchos cristianos tiene años de estar en la iglesia y no se ve crecimiento? ¿Por qué no hay en su corazón estímulos espirituales? ¿Por qué no hay estímulo para orar? ¿Por qué no hay estímulo para buscar su presencia? ¿Por qué no hay estímulo para hablarle al inconverso de Cristo? ¿Por qué no hay estímulo para llorar y compungirse de corazón por los que van camino al infierno? Porque no tenemos muchas veces el sentir del Espíritu. ¿Por qué no nos compadecemos de lo que está pasando en el mundo? Y somos muy indiferentes. Y vivimos vidas lastimosamente vacías. Tal vez no estamos pecando en cosas por ahí, pero tampoco estamos teniendo una vida floreciente. Y dice que Él vino a darnos vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia. Entonces por eso le digo, no se conforme, no nos conformemos, hermano, con solo venir a la iglesia. Si algo yo repito es, no nos conformemos solo con venir a la iglesia. Que eso no sea solo una medicina para la conciencia. Ya cumplí. Porque esto es una pequeña parte de su vida y de su esencia como discípulo de Cristo.
Pero los que son del Espíritu son en las cosas del Espíritu. Hay esperanza. El mundo todavía tiene esperanza, aunque pareciera que no. Su familia inconversa todavía tiene esperanza, aunque pareciera que no. Hay esperanza en medio de la enfermedad. Y aquí hemos visto testimonios. Hay esperanza para el que está en depresión, para el que está sin ninguna gana de vivir. Pero ¿en qué nos estamos ocupando? Por cuanto los designios o las manifestaciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Su carne no va a someterse, mire, porque nuestra naturaleza no está buscando a Dios. Nuestra naturaleza busca otras cosas. Pero usted y yo tenemos que batallar y tenemos que pelear. Una vida en el Espíritu, hermano, es lo que Dios espera de nosotros. Jóvenes, niños, jóvenes y adultos y ancianos, esto es para todos. Hay niños que son llenos del Espíritu Santo y se les ve fruto. Por eso usted ore por sus hijos. Ore por sus hijos. Ponga las manos en su cabeza, aun cuando estén dormidos. Ponga las manos en su cabeza. Usted como padre tiene autoridad. Bendígalos. Dígale, usted va a servir y va a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y habla verdad. Dice que en los postreros tiempos, los niños, hay palabra para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, que van a ser fruto de una llenura del Espíritu Santo. No se sujetan, dice, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuál es el requisito que nos está pidiendo el Señor aquí? Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Mas vosotros, dice, no vivís. Pablo está diciéndole aquí a ustedes, después de que les relata lo de que pensaban en la circuncisión y lo veían como la señal, ¿verdad?, de los escogidos, él les dice, no, traten en su corazón ahora. Vayan a su corazón. Allí es donde el Señor quiere tratar internamente. Ya mucho le hemos hecho en lo externo. Si usted se fija, mucho hemos trabajado en lo externo, pero poco hemos trabajado en lo interno. Y lo externo es más fácil de trabajarlo. Entonces creo que llegó el tiempo de que como iglesia digámosle, Señor, trata con lo interno. Pero ahí, ¿quién puede llegar? ¿Quién puede llegar ahí? Solo el Espíritu Santo. Porque aquí no solo nos vemos, ¿verdad?, guapos y elegantes. Pero adentro, usted no puede ver lo que yo ando cargando. Yo no puedo ver lo que usted anda luchando, lo que anda cargando. Pero si desnudamos nuestro corazón al Señor, le decimos, Señor, aquí estás, ¿y qué puedo esconderte a ti? ¿Qué puedo esconderte a ti? Si aunque me meta debajo de una piedra, ahí, Señor, tú estás. Entonces yo creo que es tiempo de ver esas áreas internas y decirle, Señor, lo externo, no, Señor, quiero que trates en lo interno conmigo, con tu Santo Espíritu. Amén. Con tu Espíritu trata lo interno. Y a mí, yo aprendí algo bien interesante aquí. Vayamos a Juan 16. Juan capítulo 16, allá atrás. Amén, lo tiene, versículo 4 ahí, la segunda parte. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió.
Ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Mire qué interesante esto. Poquito más de 3 años Jesús con sus discípulos, creo que se habían acostumbrado a él, ¿verdad? El maestro, habían visto, wow, todo lo que los discípulos vieron, qué privilegio. Qué privilegio para Pedro haber transfigurado al maestro ahí. Qué privilegio haber visto los milagros, las enseñanzas, haber estado ahí en ese sermón de la bienaventuranza. Dios, qué privilegio haber abrazado físicamente a Jesús ahí, haber caminado con él, haber visto todo. O sea, qué maravilloso. Pero llega un momento aquí y les dice: yo estoy a punto de irme. ¿Y cómo estaban ellos? Dice que estaban tristes. Pero yo entendí algo cuando leía esto. Lastimosamente nosotros dependemos mucho de lo que vemos y de lo que tocamos. Pero nuestra fe no está limitada a eso. Entonces Jesús les dice: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Yo creo que los discípulos como que estaban un poco confundidos. ¿Cómo que nos conviene que Él se vaya? No, más bien lo queremos tener aquí más. Pero dice el Señor: si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Hermano, ¿sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Entonces, según lo que leemos ahí, ser convencidos por el Espíritu Santo. Ser convencidos por el Espíritu Santo. Necesito un voluntario que venga aquí. Cualquiera. Un voluntario. Ok, gracias, hermano. Jesús era fácil abrazarlo, ¿verdad? Andar con Él, venir y decirle: maestro, auméntame la fe. Era fácil, ¿verdad? Venir y preguntarle: maestro, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué nos vas a dar? ¿Se recuerdan los discípulos, verdad? Venían, había un problema entre ellos, porque yo pienso que había algunos conflictos. Venían: maestro, mira que Pedro me hizo aquí. Como Pedro era era más fácil. Habían cosas que ellos venían constantemente y dependían de Jesús. Físicamente estaba ahí, pero Jesús les dice: os conviene que yo me vaya. Porque dice: convencerá. El hecho de el Consolador vendría, ¿qué iba a provocar en ellos? Léalo ahí su palabra. ¿Qué iba a pasar? Iba a traer convicción. Bueno, en este contexto, convicción. Él dice: convencerá de pecado, justicia y juicio. Entonces el Señor se fue y los dejó a ellos. ¿Sabe que nuestra fe no tiene que estar limitada solo por lo que vemos y solo por lo que tocamos? Jesús no los dejó solos. Les había prometido el Espíritu Santo. Él iba a continuar estando con ellos a través del Espíritu Santo. Pero ahora les tocaba caminar sin ver y sin poder tocar, pero con convicciones internas. Dios quiere que trabajemos en nuestras convicciones internas, y ese trabajo únicamente lo podía hacer el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar convencidos
Para los amigos que están aquí hoy, el Espíritu Santo puede convencerte de tu condición. No solo por los hombres que están aquí hablando. Si tú le das lugar a que el Espíritu Santo toque tu corazón, Él va a hacer grandes cosas. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A nosotros que de alguna manera estamos ahí, no es que ya no necesitamos. No podemos engañarnos. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado más grande? Uno de los pecados más grandes. Si es que, bueno, no los podemos calificar, pero dice aquí, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay verdades espirituales que únicamente nosotros las podemos entender cuando el Espíritu Santo se revela a nosotros, a nuestro corazón, y se nos expone ahí su verdad. Entonces ya no podemos nosotros depender de la religión. No podemos depender. Tenemos que quitar todos esos dioses, hermano. ¿Sabe que nosotros tenemos dioses? Aún el templo se puede convertir en un dios. ¿Cuándo? Dependo solamente cuando yo me congrego. Pero ¿y los otros días? ¿Y los otros días soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy discípulo o no soy discípulo? ¿El Espíritu Santo solo está aquí? No, dice el Señor. El Espíritu Santo va sobre ustedes para que camine con ustedes, para que le guíe, para que los conduzca a toda verdad, para que los convenza primero de su condición. Creo que nadie puede pedirle perdón al Señor por sus pecados si primero no sabe que es pecador. ¿Sí? Nadie puede decirle, Señor, perdóname, hasta que se da cuenta de que es pecador. ¿Quién hace esto? Por eso nosotros como humanos no tenemos el poder de cambiar a nadie. No podemos. Yo le puedo dar a una persona con este micrófono, entiende. Entiende, cabezón. No podemos, hermano. Por eso nosotros no tenemos el poder de juzgar a nadie. Antes de juzgar, ore. ¿Sabe por qué? Porque si usted juzga a otros, usted está queriendo tomar el papel de Dios. Y usted y yo no somos facultados para tomar ese papel. Pero ore, dígale, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esa persona. Ten misericordia, que conozca la verdad, que se dé cuenta. Y le aseguro que cuando se dé cuenta va a venir llorando por perdón al Señor. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan cuando el ser humano necesita, lastimosamente, siempre buscamos algo algo que ver para poder creer? Cuando el pueblo de Israel venía saliendo, ¿qué pasó? Y Moisés subió al monte. Los israelitas hicieron ahí para adorarlo. Convicción externa. Buscaron ahí para adorar algo, denme algo para adorarlo. Muchas veces nosotros estamos así. Pero no necesitamos verlo físicamente. Necesitamos estar convencidos espiritualmente de que Él es real y de que Él es verdad. Entonces, convicciones. Yo no le digo no emociones. Porque la emoción, hermano, si usted depende de la emoción, se lo va a llevar el río. Se lo va a llevar, de verdad, la corriente se lo va a llevar. Pero las convicciones nos hacen echar raíz.
Las convicciones nos hacen vivir una vida victoriosa a pesar de las circunstancias. Entonces, no se me duerma, ya casi voy a terminar. Volvamos a Romanos 8. ¿Dónde nos habíamos quedado? 9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ay, no, yo he visto que aquel hombre de Dios es usado, que aquel hombre como hace milagros. Lo he visto en otro, pero no lo puedo ver en mí. Admiramos a hombres de Dios. Como le digo, siempre buscamos algo externo al cual postrarnos. Pero dice que el Espíritu puede morar en usted y en mí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, yo cuando leí este versículo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Allá afuera dicen, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Esa es una mentira. ¿Qué dice Juan 1:12? Que los que le recibieron y los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mucha gente ya cree, o tal vez usted ha creído, pero la pregunta es, ¿le ha recibido? Yo sé que si usted está aquí, es porque ha creído. Pero ¿le ha recibido? ¿Le ha creído y le ha recibido? Son dos cosas: creer, recibirle. Recibirle es, Señor, rindo mi voluntad a ti. Te dejo que tú tomes el control de este aparato que se llama cuerpo, de esta carne, de mi mente, de mis emociones. Y voy a vivir conforme a lo que tú me digas a partir de este momento. ¿Será fácil? No será fácil, pero dice que la ley en el Espíritu sí se puede. Y los que pero si Cristo está en vosotros, bueno, primero dice Juan 1:12, me salté ahí, que a los que le recibieron y a los que creen se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero aquí nos está diciendo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La vida cristiana, hermano, está fundamentada en vivir verdades bíblicas. Selle eso en su corazón. La vida cristiana está fundamentada en vivir verdades bíblicas, no definiciones personales. Si usted vive su vida cristiana y dice, bueno, yo creo que esto es, no se trata de lo que usted y yo creamos, se trata de lo que la Biblia dice y cómo me indica la manera que yo tengo que vivir. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Pero si no le pertenecemos a Cristo, ¿qué esperanza tiene usted y qué esperanza tengo yo? Dios Padre no nos puede justificar fuera de Cristo. Comprendamos que tenemos que pertenecerle a Jesús. Tenemos que pertenecer a Él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, dice, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, esa naturaleza espiritual únicamente la podemos vivir con el Espíritu. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue? No conformarnos a vivir nuestra vida cristiana de manera rutinaria. Hay vida abundante que usted puede vivir. Hay fruto del Espíritu.
Por eso la Biblia habla de fruto, porque van a haber evidencias prácticas, evidencias diarias, evidencias continuas de su crecimiento en el Señor. ¿Sí? Van a haber evidencias. Es como toda persona que va al gimnasio, se va a notar. Tal vez, perdónenme ahí la comparación, pero se va a notar, ¿sí o no? Una disciplina en el ejercicio se nota. Una disciplina espiritual se va a notar también. Hoy miro a ese hermano más paciente. Lo veo más amable. Ya no lo veo tan amargado. Ya no la veo tan chismosa. Ya no la veo tan criticón. Ya no lo veo tan mentiroso. Hay fruto. Hay fruto, hermano. Veo que ahora ora por su familia. Veo que ahora predica. Veo que comparte con sus compañeros de trabajo. Les habla de Dios. Hay fruto, hay vida. Porque el deseo de Dios únicamente va a estar en mí, va a estar en usted a través del Espíritu Santo. ¿Usted quiere parecerse? ¿Cuál es el reto que usted y yo tenemos? Parecernos a Jesús. ¿Cuál es el estándar? Mi estándar no es parecerme a Cachiluna. No es parecerme a estos predicadores. No es parecerme a mi pastor. Ese no es mi estándar. Mi estándar es como Jesús, como Él hizo. Pero dice que no lo podemos hacer en nuestra propia carne. Usted no puede ser compasivo en su propia carne. Usted no puede usted no puede compartirle a otro del evangelio si primero el evangelio no es una convicción en usted. Por eso dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ay, ese tema a mí me apasiona y me quiero meter allá, pero el Espíritu es el que nos ayuda y nos va quitando todas las mañas que nosotros traemos. Perdone que se lo digo así, pero tenemos cosas que quitar. Y si el espíritu de aquel dice que si ese espíritu pudo levantarlo de los muertos, ¿cuánto más no hará en usted? No diga yo es que yo así soy. Ay, hermano, es que viera, yo esto no lo puedo cambiar. No lo hemos podido cambiar porque no le hemos dicho: Señor, te rindo esta área de mi vida. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, las obras de la carne no van a morir de manera carnal ni natural. Pueden morir de manera espiritual. Decía alguien por ahí: ¿quieres matar un monstruo dentro de ti? No lo alimentes, y tarde o temprano va a morir. No alimentemos la carne, alimentemos el espíritu, y dice que vamos a vivir. Así que, hermanos, deudores, ¿a quién se debe usted? Dice: somos deudores. ¿Qué le podríamos agradecer a esta carne si más bien nos mete a problemas? ¿Qué le podríamos agradecer si el fruto de esta carne es para muerte? ¿Qué le podríamos agradecer? ¿Cuántas veces nuestra lengua no nos mete a problemas? Uy, lo que dije, porque no la controlé. ¿Cuántas veces nuestros pies nos mete a problemas? Porque nos lleva a lugares. No, hermano, yo no quería ir, fueron mis pies que se fueron. Yo quería no ir, pero mire, ¿a cuántos problemas nos meten las manos? Nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos. Pero todo eso, hermano, puede ser vencido únicamente conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados, y aquí es donde se nos mete a otros problemas la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu, ¿de quién son hijos? Bueno, no lo dije yo. Ahí pregúntenle a los que respondieron. ¿Lo está diciendo la Biblia?
No dice, haz una oración y una confesión de fe y ya sos hijos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos mentido? Le hemos mentido a otra persona. Y le hemos dicho, bueno, usted ya es salvo, gloria a Dios. Pero yo entendí un día, no, eso no es suficiente. Una oración no es suficiente. Eso no es una vida que Dios demanda. ¿Cómo está cómo va a estar mañana? Mañana que usted se levante. El martes que usted se levante y esté en el trabajo ahí. O esté en la tienda. ¿Cómo es ahí? Allí es. ¿Cómo somos ahí? Cuando nos acostamos. ¿Qué vemos en nuestros teléfonos cuando estamos a punto de acostarnos? Cuando nos levantamos. ¿Qué mensajes tenemos ahí guardados? ¿Qué contactos tenemos ahí? ¿Qué llamadas recibimos? Pensamientos y acciones. Pues no habéis recibido. Bueno, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice a los que le recibieron y a los que creen. Romanos dice los que son guiados. No es suficiente solo creer, hermano. Porque si yo digo, levante la mano aquí, ¿cuántos creen en Jesús? Toditos. Si pregunto, y todos estamos con la mano levantados, ¿cuántos creen y recibieron? Yo sé que algunas manos se van a empezar a bajar, porque tal vez todos creímos, pero no todos los hemos recibido. Pero si vuelvo a preguntar y digo, ¿cuántos somos dirigidos por el Espíritu? ¿Cuántas manos quedarían levantadas? Y ya termino. Al final, hermanos, es una vida espiritual. ¿Es posible? Sí, es posible. Cuando rendimos nuestra voluntad a Él. Para los amigos que nos visitan, hoy puede haber salvación para usted también. Hoy es un día de salvación, hoy una oportunidad. Yo vi en esta imagen, venía una imagen mental. Dios y yo. Pero si Dios me viera a mí directamente, ¿sabe qué pasaría conmigo? Me va a consumir. Porque no soy digno de estar delante de Él. No soy digno, no tengo ningún atributo que Dios pueda ver. Nolvin es aprobado. No tengo ningún atributo que Dios diga, Nolvin es digno. No tengo ninguno. Pero ¿sabe qué fue lo maravilloso de esto? Que Jesús se puso en medio. Y Dios me ve a través de Jesús. Y Dios lo ve a través de Jesús. Y ve el sacrificio, por eso dice que en Él. Si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, hermano, caeríamos rendidos delante del Maestro. Para los amigos que no le hemos entregado nuestro corazón, caeríamos rendidos. Decirle, Señor, sé que puedo tener una vida diferente en ti. Sé que puedo tener una familia diferente en ti, si mi familia es guiada por tu Espíritu Santo. Sé que mi vida puede cambiar. Sé que mi vida tiene esperanza. Porque hay gente que está viviendo sin esperanza hoy, donde ya todo está perdido. El Señor puede cambiar las cosas. Yo decía, Señor, quiero verte, porque tú abriste las aguas, Señor. Tú lo hiciste allá. Tú lo puedes hacer hoy. Tú avergonzaste a los profetas falsos y honraste al hombre que te creyó. Tú sanaste al enfermo. Tú sanaste al leproso. ¿Qué no puede hacer en medio de nosotros? Tú le diste propósito a Pedro cuando era un pescador y le honraste. Pero vivieron vidas espirituales estos hombres. Anhele que Dios lo use. Anhele que de su boca salga palabra de esperanza para otro.
¿Qué dice si se pone de pie en ese mismo ambiente?